Ahí estamos. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Gracias, Claudia. Vamos. Comparto de vuelta la pantalla completa. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Continuamos con algo que desde mi punto de vista, pero no es solamente mi punto de vista, sino que también estudié, digamos, primero, todos los códigos de procedimiento en materia penal de las diferentes provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la República Argentina. También buceé diferentes pronunciamientos. De hecho, bueno, escribí sobre este tema y nuevamente en algo que se va a publicar profundicé. ¿Y tiene que ver con qué? Con dos institutos que para mí son institutos, pero no están regulados todavía como tal, que se vincula con la retractación y con el desistimiento. Para hablar de una manera más sencilla y cruda, esto es, ¿qué pasa cuando una mujer quiere, entre comillas, levantar la denuncia, quiere sacar los pies del acelerador, no le interesa que el Estado continúe o no le interesa siquiera que el Estado avance con una investigación en materia penal? Es decir, cuando una mujer entrampada en el círculo de la violencia, con todo lo que implica y conlleva, decide o abandonar algo que empezó o no siquiera empezarlo, ¿cómo lo estudiamos desde el punto de vista del procedimiento en sí? Ya sea o civilmente o laboralmente o desde el punto de vista penal. Desde mi punto de vista, hay que analizar las situaciones de manera diferenciada a nivel de lo que se entiende por retractación en contraposición con el desistimiento. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo, es mezclar una bebida gaseosa con una bebida alcohólica. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la definición estrictamente lingüística, y para esto me remonto al diccionario de la Real Academia Española, retractación significa modificar expresamente todo lo que antes se dijo. En diferencia con desistimiento. Desistimiento es el abandono de un derecho que comenzó a ejercitarse, o el abandono de una acción procesal que pretendía judicialmente tutelarse. Ya lingüísticamente ustedes ven que son dos términos diferentes, y si lo aplicamos en lo que la praxis jurídica, un procedimiento a nivel judicial implica, también tendría hasta consecuencias diferentes. ¿Por qué? Cuando hablo de la retractación, ¿qué significa? Que en este caso, una mujer que atraviesa una situación de violencia modifica su versión inicial, su relato inicial, la versión que divulga ante una autoridad estatal. ¿Y qué ocurre? Si modifica su versión inicial, lo que dijo no es que activa una potencial respuesta jurídica, en este caso del varón al que denunció. Esto es lógico. Y esa respuesta jurídica puede ser por una presentación de una querella criminal por el delito de calumnias. ¿Por qué? Porque esa persona, varón, puede jurídicamente decir falsamente, me imputan la comisión de un presunto delito que no cometí. La persona dijo que no fue lo que pasó. O, de una manera más genérica, puede denunciar a esa mujer por falsa denuncia a nivel penal, y si además estuviéramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que se modificó fue una denuncia a nivel contravencional, una falsa, o sea, puede contradenunciarse esa persona por falsa denuncia a nivel contravencional. Ven la gravedad de la situación. Lo que dije no pasó, no ocurrió de esa manera, no me hizo lo que dije que me hizo. Esto ocurre muchas veces. Contrariamente,
¿Qué pasa con el desistimiento? La mujer que atraviesa violencia renuncia. Me cansé, es suficiente, lo que me dieron me sirvió, solo quería protección, quería que se fuera, me pagó lo que me debía. Algunas expresiones, ¿no? Es decir, renuncia a la pretensión que tenía de que esa acción a nivel penal tuviera una respuesta por parte del Servicio de Administración de Justicia. Le dice al Servicio de Justicia, hasta acá llegué y vos llegaste. No quiero que continúen. Son dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque en el desistimiento, su versión inicial no es modificada, no es tocada, no dice nada, no dice, esto no pasó, no lo dije, no. Va por otro carril. Tiene desinterés en que el Estado continúe o avance. En general, el sinónimo de estas dos situaciones jurídicas diferentes es un desinterés, no un desinterés sine die, un desinterés que está entrampado en una situación de violencia, pero que van por dos carriles diferentes y que tiene consecuencias procesales distintas. ¿Cuáles son? Si hablamos de la retractación, esto es desdibujar, modificar diametralmente el relato inicial, esto incide en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso laboral. Obviamente, ¿por qué incide? Primero, en la credibilidad de la víctima. Si un día planteo un escenario y otro día otro, independientemente de todo lo que ocurra, la credibilidad se resiente. Pero no solo eso. Hay que analizar si esa persona, bajo las consecuencias y bajo las incidencias por las cuales decide retractarse, lo haga, claramente lo que tenemos que evaluar es si su testimonio en un eventual juicio oral y público será lo que la autoridad estatal pretende para que con la información que ese testigo revele en la audiencia de juicio solvente en relación con lo que quiera demostrar la acusación pública de la Fiscalía o la acusación privada en un juicio oral y público frente a un juez, a una jueza o a un jurado, y cuál es la repercusión. Es decir, si esa persona, para hablar más fácil, depondrá como testigo o si esa persona será una testigo reticente. Si en la audiencia de juicio oral y público, como ya dijo, no me interesa, lo que dije no fue así, si en una audiencia de juicio oral y público, frente al interrogatorio de él o la fiscal, responda de manera entrecortada, responda de manera cerrada, brinde información parcializada, es decir, es lo que se conoce como una testigo reticente, que incide en la versión que la Fiscalía como autoridad estatal quiere estampar frente a quien adopta la decisión, frente al o a la juez, o si hubiera jurado frente a un jurado. La versión de la Fiscalía se construye principalmente en contextos penales, en casos penales, en contexto de violencia de género, con la persona damnificada, salvo, por supuesto, los escenarios en los cuales desafortunadamente no se cuenta con la persona porque la persona falleció. Que eso no implica que el proceso se discontinúe. Pero si la persona está, hay que escucharla. Y si la persona es reticente como testigo, esa reticencia hay que examinarla anteriormente para ver si efectivamente se encuentra en condiciones una mujer que atraviesa violencia y que es reticente por lógicas consecuencias de su entrampamiento en el círculo de la violencia, de participar de una audiencia de juicio oral y público. Eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo. No se puede ir a la pesca, no se puede dejar librado al azar una situación tan importante como esta. Primero, para no victimizar en una audiencia de juicio a una persona que de antemano ya tiene un desinterés en continuar, pero además para que el Estado no avance con una situación que va a ser contraproducente. Por lo que les comenté, la teoría del caso
en este caso, de la autoridad estatal que tiene la obligación de avanzar, se resiente. Bueno, ni hablar para quien se encuentra en la vereda opuesta, para la defensa. Todo esto obviamente que favorece los intereses de la defensa, esto es, de la asistencia legal y de la persona del varón, que en una audiencia de juicio oral y público es acusada por la presunta comisión de un hecho de estas características. Esto hay que analizarlo, no se puede dejar librado. Hoy en día se juega mucho con estas situaciones y, primero, tengamos en cuenta que el Estado puede incurrir en violencia institucional, por ejemplo, frente a una situación de estas características, pero además porque el Estado tiene la obligación de brindar respuesta y no cualquier respuesta. Las consecuencias procesales no solo se vislumbran en la retractación a nivel ya de una audiencia de juicio oral y público o en el marco de la litigación, en la teoría del caso, como lo vimos en la filmina anterior, sino también de qué forma. En la forma en la cual se aborda. Es decir, cómo jurídicamente en un proceso penal le damos respuesta a una mujer que se retracta o que desiste. Porque la situación hay que abordarla. No podemos tapar, o sea, el sol sale y tenemos diferentes opciones. Lo que no podemos decir es que el sol no está. No puede gustarnos, podemos ocultarnos, pero si el sol sale, el sol sale. Si la luna salió, la luna salió. Bueno, si una mujer decide retractarse, lo hizo y jurídicamente hay que abordar esa decisión de la misma manera que se desistió. Bueno, para eso hay herramientas que en las diferentes provincias, con los modernos códigos de procedimiento penal, pueden abordarse. Una primera herramienta es el archivo. Con mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay diferentes opciones para archivar, esto es, un o una fiscal tiene la facultad de decidir cuándo continúa o no con una investigación penal. Eso se llama regla de disponibilidad de la acción que el fiscal ejerce. Porque tiene la potestad estatal para hacerlo. ¿De qué manera puede instrumentarla? Archivando un caso. Hay diferentes opciones, cada código de procedimiento en cada provincia establece un abanico de opciones. Dentro de ese abanico de opciones hay algo que se llama oportunidad. Es decir, cuando una fiscal entiende que es la oportunidad de archivar. Ahora veremos que muchas provincias tienen vedada la aplicación del principio de oportunidad, de archivar este tipo de situaciones, este tipo de decisiones. Ahora bien, ¿pero qué ocurre también? Si una mujer se retracta, es decir, recurre a la fiscalía, o si fuera un juzgado y quiere declarar y dice, a ver, cuando comenté que me pegó, no lo hizo. Me caí por las escaleras. Eso es relevante, ¿por qué? Porque él o la fiscal, funcionario o funcionaria pública, toma conocimiento de una situación de falsedad en la denuncia inicial. Es decir, toma conocimiento de un presunto delito de acción pública que tiene la obligación de denunciar. Con lo cual, él o la fiscal que tenía la misión inicial de investigar la situación de violencia que divulgó la mujer, después se encuentra en la situación inversa en la cual tiene que denunciar a la propia mujer por falsedad en la denuncia. Fíjense entonces lo importante y lo crucial que es analizar y abordar con herramientas adecuadas estas situaciones de retractación y de desistimiento. Y obviamente que si un o una fiscal tiene que adoptar este camino, puede incurrir en violencia institucional. Hay que analizarlo. ¿Y qué es lo que hay que analizar? La situación de vulnerabilidad de esa mujer que la lleva a decidir del modo en que lo hace inicial y posteriormente. Para esto es crucial contar con organismos
técnicos, con oficinas de asistencia a la víctima y al testigo, como en muchas provincias existen, como en Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia, Santa Fe, ahora en Corrientes, bueno, Chaco también lo tiene, como en muchas otras provincias, ¿no? No son oficinas que la integran personas que se dedican a tomar café o a tomar mate. No. Son oficinas con personal especializado, con personal valioso, con gente valiosa, que debe interactuar jurídicamente con la fiscalía. ¿Para qué? Para evaluar si la persona que hoy, en este caso la mujer que hoy decide retractarse, lo hace con total libertad o si contrariamente lo hace entrampada en el círculo de la violencia y entonces esa decisión no debe ser tenida en cuenta por la fiscalía y la fiscalía debe motivar a través de un dictamen que continuará con el ejercicio de la acción penal, esto es con el caso, pese a la decisión de la mujer que no evalúa como una decisión libre. ¿Entienden? Pero no es sacar la guitarra y cantar. Es argumentar, es motivar el por qué se actúa de una o de otra manera. Si, contrariamente, la Fiscalía entiende que debe archivar el caso, también debe analizar la situación de vulnerabilidad actual a través de una intervención con esa oficina, con personal de esa oficina, para que, con un informe, sustente su dictamen de archivo. De esa manera, evitará la responsabilidad institucional y, eventualmente, una responsabilidad estatal por inacción frente a un caso de violencia por una provincia en la República Argentina. ¿Entienden? O sea, no es algo sencillo. Tiene repercusiones graves, gruesas, aceptar una retractación libremente o un desistimiento. Las consecuencias son relevantes en un procedimiento en materia penal, como civil, como laboral. Les ejemplifica en materia penal porque se dan consecuencias gruesas. Ahora, como les adelanté, ¿cuáles son los sinónimos o escenarios similares en cuanto a la retractación y al desistimiento en los ordenamientos procesales en las provincias de la República Argentina? Primero, que no tienen receptación normativa concreta. Ningún código de procedimiento en materia penal, ni civil ni laboral, dice qué es retractación, qué es desistimiento a estos efectos. Segundo, que los criterios de disponibilidad de la acción, esto es, las posibilidades de archivo, son minúsculas. Una fiscal tiene poca posibilidad, margen de maniobra, por eso debe recurrir a mucha motivación. Y les ejemplifica acá, pero no nos va a dar el tiempo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a estos escenarios, es por ahora un ordenamiento que prevé ¿qué cosa? La renuncia de la persona damnificada, ya sea o no en un contexto de violencia de género, de la persona damnificada, como una causal que pueda extinguir, eliminar la acción. Es decir, si una persona en un contexto contravencional de violencia de género, por ejemplo, un hostigamiento de modo amenazante, un acoso sexual callejero, recurre a la fiscalía en cualquier momento, puede pasar como nos ha pasado, minutos antes del juicio y dice, renuncio, no quiero que continúen. Está prevista esa decisión como una decisión que extingue la acción. Es decir, elimina la posibilidad de que el Estado avance. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, porque se entiende que los procesos contravencionales son investigaciones de menor envergadura que las investigaciones a nivel penal. Si debe reverse o no ese escenario es otra cosa. Describo la situación, no digo que esté de acuerdo. Describo las situaciones legales. Por eso es que las incidencias procesales, acorde con los criterios de disponibilidad de la acción, esto es, las facultades que tienen los y las fiscales para archivar, son distintos en relación con la provincia en la que nos situamos. Por ejemplo, el actual Código Procesal Penal de Corrientes es el último que se modificó en la República Argentina, prohíbe aplicar en estos escenarios criterios de oportunidad. Salta también prohíbe. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en su Código de Procedimiento en materia penal nada dice, pero hay instrucciones de la Fiscalía General para actuar de una manera concreta. Hay una guía operativa, que de hecho hace poquitos meses se actualizó. Es decir, para archivar un caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia penal o contravencional, hay que realizar todo lo que les comenté y además interviene una fiscalía que revisa la decisión de quien archivó. ¿Sí? Hay una doble valoración. El Código Procesal Penal de la Nación, que es el código, uno de los pocos códigos viejos que queda en la República Argentina, obviamente que como viene con una matriz arcaica, nada dice sobre esto. En Chaco, claramente se prohíbe aplicar el principio de oportunidad en este tipo de situaciones, lo establece el artículo 8, inciso 3, en función también del artículo 343. El Código Procesal Penal de Neuquén nada dice, pero aclaro que por instrucción general tampoco se puede decidir libremente sobre este tipo de escenarios. Y el Código Procesal Penal de Tucumán, en su artículo 27, inciso 6, prohíbe. ¿Qué significa esto? Que la retractación y el desistimiento no se pueden evaluar sencillamente, no se puede archivar frente a esta decisión un caso en materia penal de manera sencilla, sino que debe evaluarse la situación de vulnerabilidad, que es lo que estamos compartiendo con ustedes, en cada caso en concreto con una oficina técnica para evaluar la decisión del Estado de avanzar o no en un caso en concreto. Bien, ahora vamos a continuar con el tercer eje temático y me queda poco tiempo, ¿no? Me queda, bueno, un poquito menos de una hora. Nos quedan dos ejes temáticos. Uno es protección de mujeres que atraviesan violencia. Esto es cautela. Con una mirada tradicional en contraposición con la mirada actual, con la mirada que establece la Ley Nacional 26.485. Y luego vamos a hablar de salidas alternativas. Dos, métodos alternativos y suspensión del proceso a prueba. Con rapidez, porque además sé que el público lo integran muchas personas que no estudian abogacía, con lo cual lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Bueno, ¿cuál es el escenario actual en materia de protección de mujeres que atraviesan violencia? Esto es, de víctimas de violencia de género. La Ley Nacional 26.485, que reitero es una excelente normativa, en el artículo 26 establece un catálogo de medidas de protección. Este catálogo, a poco que lo leamos, yo lo voy a leer rápidamente, ustedes lo asociarán históricamente con medidas cautelares en materia civil. Ustedes dirán, no, pero esto es en materia civil, hace tiempo que lo sabemos. Bueno, ahora veremos las diferencias. Pero podríamos rápidamente emparentar este catálogo de medidas de la Ley Nacional de Protección de Mujeres que atraviesan violencia con medidas tradicionales a nivel civil, aunque, como verán, es un catálogo superador, mucho más extenso que establece la Ley Nacional 26.485, que son las que menciono acá y comparto con ustedes. Primero, la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, de trabajo, de estudio, de esparcimiento, o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia. Esto creo que no es nada nuevo, o mejor dicho, no creo, no es nada nuevo, civilmente estaba regulado, pero la ley lo establece. Segundo, que el presunto agresor cese en actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia la mujer. Bueno, esto es algo distinto. Tercero, la restitución inmediata de los efectos personales a quien lo peticiona. También es diferente, porque además aquí no habla de la mujer, es de quien lo peticiona, puede ser el varón o la mujer. Cuarto, prohibir al presunto agresor la compra y la tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión. Esto es muy importante, muy importante. Porque la ley lo que entiende es que un elemento que se puede utilizar para potenciar la violencia debe sacarse de un ámbito de violencia. Por eso es que o se le prohíbe que compre o que detente armas, o si las tuviere, hay que secuestrárselas independientemente de que tenga una autorización. Nos ha pasado. Puede ser una persona que tenga autorización para tener o para portar armas. Por ejemplo, hasta puede estar en alguna fuerza. Hay que secuestrarla.
Y como verán en un ratito, independientemente de que quien como juez o juez intervenga, lo sea en materia penal, civil, comercial, laboral, la ley autoriza a cualquier juez, jueza a ordenar este secuestro. Muchas veces lo que ocurre, no, a ver, en materia civil no puedo ordenar el secuestro. La ley no dice eso. Ahora lo veremos. No hay que poner en la ley lo que la ley no dice. La interpretación, acorde con el mandato de la Corte, es cuando la norma no es inteligible, cuando la norma nos conduce a una confusión. Si no, hay que interpretar el sentido literal de la norma. Si la norma dice ordenar el secuestro de las que estuviera en su posesión y en ningún lugar de la norma dice que debe ordenar esta medida un juez, una jueza en materia penal, significa que cualquier magistrado que intervenga, magistrada, puede ordenar. Quinto, proveer medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando lo requieran, asistencia médica o psicológica a través de organismos públicos y organizaciones civiles con formación especializada en prevención y atención de violencia contra las mujeres. Crucial, crucial, pero aparte aquí es para quien padece, mujer, o ejerce. No se utiliza mucho esta herramienta. 6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer. Esto es bárbaro, ¿por qué? Porque es él le da la posibilidad al Estado de creativamente, con racionalidad y sin arbitrariedad, instrumentar un marco de protección que quizás la norma no habilite. ¿Qué son medidas de seguridad? Las que el Estado entienda que mejor se ajustan. No elimina posibilidades. Abre un abanico de posibilidades que a futuro se puedan crear. Muy inteligente fue la legisladora en incluir este tipo de medida preventiva. 7. Ordenar toda otra medida necesaria, ¿para qué? Para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar que se repita otro acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato. 8. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente. Muy importante. Verán, en materia societaria, en materia laboral, civil, bueno, penal también, qué ocurre cuando en las parejas o en personas que tienen lazos emocionales, pero también vinculaciones societarias, cuando se dan situaciones de violencia, es común, es corriente que el varón oculte, traslade sus bienes, ¿para qué? Justamente para evitar que la mujer acceda, ¿no?, a su participación. 9. Exclusión de la parte agresora de la residencia común. Y miren lo importante, independientemente de la titularidad. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces ocurre, no me puedo ir de mi casa, es mi casa, ¿cómo me voy a ir? No, te tenés que ir vos. O muchos abogados y abogadas lo que plantean, no, a ver, ¿cómo se va a ir si mi cliente es el dueño? La ley es clara, independientemente de la titularidad. Tendrá que plantear, y ahora lo veremos, de qué manera, que es imposible que si vaya esta persona que se puede ir la otra. Bueno, pero la ley acá es clara. 10. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ella se ve retirado. Previa exclusión de la vivienda del presunto agresor. Lo mismo. Miren, digamos, en cómo avanza la ley. 11. Ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de la mujer que padece violencia a su domicilio para retirar sus efectos personales. No es gauchada de la policía acompañar a una mujer. No es gauchada. No es un favor. Es una medida preventiva urgente que debe ordenarse judicialmente. Se realiza un acta y se registra todo. La policía tiene la obligación frente a una orden de acompañar a la mujer. Reitero, no es un favor que como Estado se le hace. 12. Si se trata de una pareja con hijos e hijas, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia. Lo mismo, porque la ley no apunta a un escenario civil, laboral, penal. Entonces, una cuota alimentaria la puede fijar cualquier magistrado o magistrada que intervenga. Por eso que dice con los antecedentes sobrantes en la causa y según las normas que rigen la materia. Si fuese en materia civil, será una cuota alimentaria provisoria fijada con parámetros, digamos, con una rigurosidad diferente que
Por ejemplo, si se lo harían en materia penal o en materia de la seguridad social, por ejemplo. Bueno, tercero, 13. Si la víctima es niña, la jueza, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar por consanguinidad o afinidad o con otros miembros de la familia empleado de la comunidad. Importantísimo. 14. Suspensión provisoria del régimen de visitas. Esto también es importante. Hay que cortar la situación de violencia. ¿No es? Soy papá, la voy a ver hasta... No. Lamentablemente, yo entiendo, soy papá, tengo 3 bebés, pero bueno, hay situaciones en las cuales el Estado debe intervenir provisoriamente, por eso es suspensión provisoria. No puede la provisoriedad constituirse una situación estructural. Estas son medidas preventivas, urgentes. 15. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos e hijas. 16. Esto también es muy importante. Inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece la violencia. Ustedes saben lo que ocurre, ¿no? Me llevé, no te llevé. Y si se trata de parejas convivientes, se dispondrá el inventario de bienes de cada uno. Por último, otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia por el periodo que estime conveniente del mobiliario de la casa. Como ven, es un catálogo, este es el catálogo de la Ley Nacional 26.485. Se emparenta con medidas cautelares en un procedimiento civil, tradicionales, pero por mucho la exceden, ¿no? Y establecen un panorama realista y un panorama superador. Ahora bien, la Ley Nacional 26.485, cuando habla de medidas preventivas urgentes, ¿qué establece? En el artículo 19 establece cuál es el ámbito de aplicación, es decir, cómo se van a aplicar. Y es claro, todo lo que aquí ven es tal cual los artículos de la norma establecen. No saqué ni agregué nada. Las jurisdicciones locales, esto es, las provincias, dentro de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley. Por ejemplo, Chaco, por ley 6689, ¿qué estableció? Un sistema superador. Establece, por ejemplo, la identidad reservada, algunas situaciones diferentes a esta ley. Establece lo de la ley, pero algunos escenarios superadores. Bueno, entonces, la ley lo que dice es, o vas a aplicar todo lo que acá está, o vas a establecer otro escenario. La ley invita a la adhesión a las provincias. Como dije, salvo 2, el resto de las provincias adhirieron en general totalmente, con alguna salvedad que, bueno, hoy nos escapa un poco a tratar. Competencia, con lo que dije antes. ¿Quién va a entender en esta causa en cuanto se piden estas medidas? Él o la jueza que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Está bien, eso es en principio, ¿no? Pero miren lo que dice en el segundo párrafo. Aún en caso de incompetencia, esto es, por ejemplo, si lo que se discute es que una persona verbalmente alarmaron, esto es amenazas coactivas, un escenario penal, pero esa denuncia ingresa en el fuero civil, aún en caso de incompetencia, el juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. ¿Esto qué significa? Que si un o una jueza, supongamos, un viernes, recibe una intervención de estas características y dice, no voy a decidir nada porque no es mi competencia, y espera todo un fin de semana con lo que implica para que otro u otra magistrada que tenga la competencia actúe, la verdad que resuelve de una manera, me parece, desacertada, una manera desajustada con los parámetros internacionales, con las obligaciones y con el interés estatal que la República Argentina en cada una de sus provincias tiene para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, hay que cautelar las situaciones de violencia. Sabemos cómo terminan estas situaciones porque los medios de comunicación describen con notoriedad en las situaciones en las cuales el Estado lamentablemente inactúa frente a este tipo de escenarios. El artículo 28 establece el modo en que se debe resolver el escenario de medidas preventivas. ¿Cómo? Audiencia. ¿Pero cómo? Miren,
él o la jueza que interviene fijará una audiencia. O sea, ¿cómo empieza la norma? Fijará una audiencia. La que debe tomar personalmente, si no puedo mandar una secretaria cualquiera, bajo pena de nulidad. ¿Sí? Tiene que ir él o la jueza. Es a propósito, para tener un contacto, porque una medida de esta envergadura debe ser con el conocimiento justamente de quien está preparado o preparada jurídicamente para adoptarlo. Pero no de cualquier manera. Dentro de las 48 horas, que son corridas, acá no dice hábiles, de ordenadas las medidas del artículo 26. O sea, acá lo que establece es, fijará una audiencia que tiene que tomar personalmente. Y la audiencia la va a fijar dentro de las 48 horas de, mire cómo empieza el artículo, de ordenadas las medidas, es decir, que él o la jueza puede ordenar las medidas y dentro de esas 48 horas de que las tomó, habilitar la audiencia o, miren cómo continúa, si no tomara ninguna medida, desde el momento en que tomó conocimiento de la denuncia. Con lo cual, es claro el sentido del legislador y la legisladora. Lo que están diciendo es, juez, jueza, toma una medida, la que fuere, y establece la audiencia dentro de las 48 horas que tomaste la medida, es decir, que le diste cautela, para que la persona sobre la cual recae la pueda discutir. Ahora, el último escenario que establece es no tome ninguna medida, pero dentro de las 48 horas que te llevaron a conocimiento del caso, establece la audiencia. ¿Cómo continúa el caso? El artículo. El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública. Es decir, si se fija la audiencia, el varón sobre el cual recae esta medida preventiva urgente debe ir, tiene que tener conocimiento, tiene que controlar o por lo menos tener la posibilidad y el derecho de controlar la decisión que sobre él recae. Y si no va, la ley lo que dice es que se le envía un remis policial para que esa persona, por la fuerza pública, concurra a la audiencia. En la audiencia se escucharán las partes por separado, bajo pena de nulidad. ¿Y por qué es esto? Colocar a una mujer que atraviesa violencia enfrente de su potencial victimario sería completamente desacertado, ¿no? Este es un motivo de incurrir en violencia institucional. Y la ley lo que dice es, si se las pone juntas, se le anula la audiencia y la decisión. Por último, si la víctima fuera niña o adolescente, además rigen las disposiciones de la Ley Nacional 26.061 de protección de niños, niñas y adolescentes con su par a nivel provincial. Con lo cual, es claro, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que a nivel de las medidas preventivas urgentes que establece la Ley Nacional 26.485, tenemos un catálogo de medidas preventivas urgentes como los que vimos acá, artículo 26. ¿Cómo se instrumentan estas medidas? Es fácil. Cualquier magistrado, independientemente de la competencia, magistrado interviene. Primero es el competente, pero si no lo fuera, también puede intervenir. Establece una audiencia y la audiencia puede desarrollarla, ya con la medida o con las medidas tomadas o sin tomar las medidas. La tiene que desarrollar si tomó la medida dentro de las 48 horas. Si no tomó la medida, desde que conoce el caso. En la audiencia, sí o sí, debe estar el presunto agresor. Y la víctima debe estar por separado. La ley no dice que sí o sí tiene que estar la víctima. Esto es algo importante. Como ven, lo que dice es que tienen que estar por separado, ¿no? Con lo cual puede no estar la víctima. En muchas situaciones, y les digo por la práctica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia penal, es infrecuente que se cite a la mujer. Se cita al varón. Con lo cual, es claro el procedimiento. Y es claro que en todas las en Chaco, en Salta, en Tucumán, en Corrientes, bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les ejemplifico un montón de provincias, esta norma es válida, provincialmente, fue aceptada, ustedes lo han visto, pero también lo pueden consultar por internet, motivo por el cual estas medidas preventivas urgentes se pueden solicitar en cualquiera de los escenarios en que una mujer atraviesa violencia, independientemente de la competencia o de la rama o de la demanda que se plantee. Como medida preventiva urgente se puede plantear en cualquier escenario, bajo estas condiciones. Bien.
¿Cuál es la situación contrapuesta? En materia penal, históricamente, hay un escenario de medidas cautelares. Y modernamente, la mayoría de las provincias en la República Argentina tienen un moderno sistema de proceso penal. ¿Qué significa? Hay división de roles y de funciones. Él o la fiscal investiga. Del otro lado, quien rebate la investigación y la acusación es la defensa, puede ser pública o privada. Puede haber una persona que vigile los intereses de personas niñas, asesora tutelar, y en el medio está él o la jueza que en el marco de audiencias, siempre de audiencias orales, resuelve sobre lo que las partes le llevan a su conocimiento. Dentro de estos modernos sistemas de proceso penal hay diferentes medidas que se utilizan ¿para qué? Para neutralizar dos situaciones, dos peligros. Que la persona investigada se fugue, porque en Argentina no existe a nivel penal una investigación penal con la persona en rebeldía, como por ejemplo si ocurre en Francia, la persona tiene que estar siempre a derecho, o para neutralizar el peligro de que esa persona investigada, atente contra el avance de la investigación. Por ejemplo, entre comillas, quiera apretar, quiera amenazar a testigos. Para neutralizar esos dos escenarios, históricamente, ¿qué existía? La prisión preventiva, el encarcelamiento preventivo de esa persona. Era la medida por excelencia y en subsidio había medidas cautelares menores como las cauciones, los compromisos, entregar sumas de dinero, pero en general se establecía la prisión preventiva. De hecho, era prácticamente un anticipo de pena. Hasta hace aproximadamente 10 años, el 70% de los procedimientos en materia penal que tenían discusiones de medidas cautelares terminaban con prisiones preventivas de la persona investigada. El 30% eran superados con personas en libertad. Hoy en día la ecuación, no digo que es inversa, pero es quizás un 60-40 al revés. ¿Por qué? Porque esos históricos sistemas de proceso penal, en los cuales de la única manera que se podía cautelar el peligro que les mencioné bajo esas dos condiciones era con la persona encarcelada, es actualizado con otras medidas cautelares, que son menos restrictivas que en un encarcelamiento preventivo. Porque la regla es que una persona transite una investigación en libertad. ¿Y esto por qué? Porque el estado de la persona, de cualquier persona, es su inocencia. Y su culpabilidad se establece en un juicio oral y público o una sentencia condenatoria. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, en los sistemas penales y procesales penales, tenemos un abanico de medidas cautelares diferentes, como las que ustedes ven acá. Hice acá un catálogo de lo que en todos los códigos de procedimiento en materia penal podemos encontrar. Así que tenemos medidas conducentes para proteger física y moralmente, como cualquier otra, en función de brindar seguridad a la víctima, a sus familiares y a los testigos que declaren su interés, ¿a través de qué? De órganos competentes. Segundo, la obligación del imputado de someterse al cuidado o a la vigilancia de una persona o una institución determinada en las condiciones que se le fije. Por ejemplo, cuando tiene que ir siempre a un patronato de liberados. La persona imputada, ¿no? El varón, en este caso, al cual se le investiga por una situación de violencia en contra de una mujer. Tercero, la obligación de ese varón de presentarse ante el tribunal o ante la autoridad que él designe. Por ejemplo, cada 15 días tiene que ir al tribunal o a la fiscalía. Cuarto, la prohibición de esa persona de salir de un determinado ámbito territorial. Por ejemplo, que no salga de Chaco, que no salga de Resistencia. Quinto, la prohibición del imputado de concurrir a determinadas reuniones. Por ejemplo, que no vaya a determinados lugares, al ámbito laboral de la expareja, a su domicilio, al domicilio de su mamá, de su papá, bueno, de visitar ciertos lugares o de comunicarse con personas determinadas, que no la llamen. Prohibición de todo tipo de contacto. Siempre que no se afecte el derecho de defensa. Por ejemplo, si esa persona tuviera que recurrir a una audiencia de conocimiento en un proceso civil y ahí debe tener contacto con la mujer, bueno, y eso lo es porque la información que allí se divulgue le va a servir a nivel penal, bueno,
puede tener justamente esa excepción. El abandono inmediato del imputado del domicilio es lo que sería la exclusión del hogar a nivel civil, es el abandono a nivel penal. Cuando se trate de agresiones y la víctima conviviera con él. La suspensión en el ejercicio del cargo público o privado, si se le atribuye un delito cometido en su ejercicio, el arresto domiciliario, esto es, en su propio domicilio, o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el tribunal disponga o hasta con medios electrónicos hoy en día. Embargar los bienes del imputado, esto es muy importante porque muy poco se hace, sobre todo cuando hablamos de situaciones de violencia económica, como por ejemplo el incumplimiento de la ley de asistencia familiar, hay que embargar, hay que pedir el embargo, y si no tiene nada, inhibición general de bienes. ¿Para qué? Para garantizar las costas del proceso y en su caso el resarcimiento del daño causado por el delito. Y por último, si el imputado o el civilmente demandado no tuviera bienes o lo embargado fuera suficiente, como les adelanté, la inhibición general de bienes. Como ven, el catálogo a nivel penal, obviamente que es mucho más restrictivo que a nivel civil, históricamente, y es más restrictivo que el que establece la Ley Nacional 26.485, porque tiene una razón de ser. Porque a nivel penal, la medida cautelar por excelencia es la prisión preventiva. Y en su defecto, lo que siempre debe analizarse es qué medida restrictiva menos gravosa se puede imponer para evitar la prisión preventiva. Pero lo es a nivel penal. Ahora bien, este catálogo penal, en los modernos sistemas de proceso penal, se analiza tal como históricamente se analizaba con los viejos sistemas de proceso penal. ¿Para qué? También se imponen medidas restrictivas o se podrían imponer medidas restrictivas a nivel penal como las que recién vimos para prevenir que el imputado se fugue o para que entorpezca la investigación. Y para esto hay requisitos. No es que digo, bueno, listo, no quiero que se fugue, voy y solicito ante un juzgado, ante un juez, una jueza, una medida restrictiva menos gravosa o el encarcelamiento preventivo. No, no. Hay que formalizar la imputación, esto es, en audiencia, ponerle en conocimiento el objeto de investigación de esa persona imputada, con un abogado o abogada. Debe provisoriamente acreditarse que esa persona intervino y provisoriamente tiene responsabilidad en el hecho. Esto es, hay que establecer condiciones para, provisoria y seriamente, ligar a ese varón con un presunto hecho en una investigación en materia penal y decir que para avanzar y que no se fugue o que no entorpezca la investigación, o se lo encarcela preventivamente o sobre ese varón se impone una medida restrictiva menos gravosa. Pero como ven acá, nunca se habla de la mujer que atraviesa violencia. No necesariamente, porque siempre la mirada, tanto a nivel moderno como a nivel histórico, en materia de procedimiento penal para cautelar, está puesta en la persona investigada, para evitar que el proceso no actúe con la rebeldía de esa persona o para evitar que esa persona actúe en contra de la propia investigación. Por eso es que voy a pasar rápidamente por estas filminas. Hoy en día, lo que tenemos que analizar, y así, en el nuevo Código de Procedimiento en Materia Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se plasmó, es o aplicar medidas restrictivas menos gravosas, esto es, las que recién vimos en materia penal, como el abandono diario, el control con medios electrónicos, para evitar que se fugue o que entorpezca la investigación, o, tal como lo establece el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí lo ven, el artículo 16, párrafo segundo del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué dice? Que los y las jueces en materia penal, contravencional y de faltas son competentes para dictar cualquiera de las medidas preventivas urgentes dispuestas en el artículo 26 de la Ley Nacional 26.485. Claro, fue claro. ¿Por qué? Hubo mucho tema al respecto y cada juzgado tenía su librito. Algunos te decían que sí, otros decían que no, otros decían que ni. Con ustedes compartí 3 fallos para que vean, digamos, cuál es el escenario. Se cansó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo escribí algo al respecto hace varios años, no porque haya escrito, sino porque lo estudiaron,
¿Y qué es lo que dijeron? No podemos ser tan incoherentes. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? La justicia penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contravencional tiene facultad para o dictar medidas restrictivas o directamente dictar medidas preventivas urgentes. Es decir, se va a valorar en cada caso en concreto y se va a fundar. Por ese motivo es que en los procesos penales y contravencionales, en contexto de violencia de género, hoy en día las fiscalías no van por el escenario más exigente de solicitar medidas restrictivas menos gravosas cuando la persona no fue detenida. Si la persona está en libertad, si no hay un escenario de flagrancia, ir por este escenario donde tengo que acreditar o el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, que sobre este presupuesto tengo que trabajar porque tengo que decir por qué la persona, si está en libertad, va a atentar contra la víctima, esto es, entorpecer la investigación porque la víctima es la principal carta de juego de la Fiscalía para avanzar, y por eso tengo que intimarle el hecho de una audiencia para acreditar todo esto y solicitarle a un juez dentro de las 48 horas para que resuelvan adelante, ¿sí o no? En lugar de todo este escenario más complejo, directamente se pide una medida preventiva urgente. ¿Por qué? Porque además en general hoy en día los y las jueces dictan las medidas y luego establecen las audiencias. ¿Entienden? Es un escenario mucho más sencillo, mucho más rápido, es preventivo obviamente. Todo esto está sujeto a revisión. Ustedes me dirán, o muchos y muchas que actúan en la faz penal, bueno, pero muchas de las medidas de la Ley Nacional 26485 son, efectivamente, medidas cautelares que a nivel penal se imponían. Es verdad. Pero tengamos en cuenta que la Ley Nacional 26485 tiene una mirada diferente. La ley, con esas medidas, lo que intenta es cautelar de manera provisoria un escenario de violencia en contra de una mujer. No va sobre el fondo, no se inmiscuye, no se mete en contra de una investigación. Por eso es que son medidas preventivas, tienen que estar sujetas a una provisoriedad, a un control, debieran estarlo. Pero como ven, son dos escenarios diferentes que quería compartir con ustedes. Sé que va a quedar mucho, quiero avanzar porque si no, no voy a terminar. Me quedan 22 minutos para llegar a las 20:30. Me van a hacer otras preguntas, seguro. Sintéticamente, lo que quiero entonces resumir con las medidas preventivas urgentes es lo siguiente. Primero, en Chaco, hoy en día, a nivel de cautela en materia procesal penal, rige la prisión preventiva o, en su defecto, cauciones, prisión domiciliaria u otras medidas cautelares. Esto lo van a ver entre los artículos 275 a 309 del todavía vigente Código Procesal Penal de Chaco, obviamente porque se va a modificar. Estimo, ¿no? En función de las reformas que en danzas existen. Contrariamente, ¿qué tienen en Chaco como en las provincias que comenté? Casi todas las provincias. Esta facultad. Supongamos que tengan que actuar en favor como abogados y abogadas, o que tengan que asesorar a una persona, a una mujer que atraviesa violencia. Realiza la denuncia, y cuando realiza la denuncia, la mujer tiene que decir, quiero que, por ejemplo, quiero tener una provisión de acercamiento y que la persona se vaya de mi hogar. Y que habilite, o mejor dicho, que sostenga, que pide una de las medidas del artículo 26 de la Ley Nacional 26.485. El Estado tiene que intervenir, tiene que responder. Si es en materia penal, la Fiscalía sí o sí va a abordar la temática, y si en el auditorio tenemos integrantes del Ministerio Público Fiscal, insto a que recurran a este escenario más flexible, no digo un escenario que irrespeta el debido proceso, es un escenario más flexible que establece la Ley Nacional 26.485 en Chaco, adherido por la Ley 6689, ¿para qué? Para que con rapidez se cautele la situación de riesgo en la que se encuentra una mujer que atraviesa violencia y se establezca la audiencia para que el presunto agresor justamente pueda rebatir la imposición de esa medida o solicitar una morigeración o un ajuste, como a veces ocurre. Que entre tanto el procedimiento avance, y si después debe discutirse, por ejemplo,
el dictado de la prisión preventiva, el encarcelamiento preventivo, se lo haga con mayor tiempo, con otros requisitos, con otro reaseguro, sin que la mujer durante todo ese tiempo esté con falta de cautela. Veamos que a nivel, y lo restringo a nivel penal, la mujer que atraviesa violencia es la principal, disculpen que no quiero cosificarla justamente, pero es el principal elemento de información que el Estado, esto es la Fiscalía, tendrá eventualmente en un juicio oral y público. Tengo que protegerla, ya no solo como persona, sino como elemento, como fuente de información para todo un proceso penal. Entonces, veámoslo con esta doble lupa. Veámoslo con esta doble lupa. Esta mirada que quiero compartir con ustedes, la debemos emparentar ¿con qué? Con que debemos ver el proceso penal con un fin diferente. Debemos ver el proceso penal, primero, a la luz de los modernos sistemas acusatorios y adversariales en donde hay división de roles y de funciones, como le dije. La fiscalía investiga, del otro lado está la defensa que debe rebatir la acusación, y él o la juez decide en el marco de audiencias orales. Aquí hay que gestionar un conflicto con intereses de diferentes partes. Aquí no interesa la verdad histórica, no vamos a descubrir lo que efectivamente ocurrió, sino frente a diferentes versiones se va a consensuar la verdad que mejor se acredite ante la mirada de quien juzgue. Aquí debemos neutralizar diferentes riesgos también, pero debemos priorizar la situación de arraigo de la persona imputada para que desarrolle un proceso en libertad con cautela y protección a la víctima. Por eso es que debemos construir e instrumentar las medidas preventivas urgentes. ¿Para qué? Para tener un proceso con el imputado y con la víctima. La víctima es importante y es importante en función de dar una respuesta social para gestionar penalmente un conflicto en contraposición con el viejo sistema en materia penal en donde el proceso era con y para el imputado porque lo que primaba era el control social. Estas feminas las van a tener. Esto es lo que nos debe rever nuestro pensamiento en el caso de materias de medidas cautelares a nivel penal, pero a nivel también procesal civil, en relación con instrumentar las medidas preventivas urgentes de la Ley Nacional 26.485. Y ahora voy a terminar con ustedes estos últimos 15, 18 minutos con salidas alternativas. Es poco tiempo, pero porque quiero dar una mirada rápida a esto. Bueno, dentro de un procedimiento en materia penal, y si estuviéramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en materia contravencional, los modernos procedimientos, pero también lo es la conciliación obligatoria previa en materia civil, hay métodos alternativos de resolución de conflictos. Podríamos resumir que en la mayoría de los ordenamientos procesales penales y en los ordenamientos que establecen estos métodos, se habla en general de conciliación, de mediación y de autocomposición. Está también el arbitraje, pero voy a focalizarme en estos tres que son institutos diferentes, no es lo mismo. Muchas personas dicen, bueno, vamos a conciliar o mediar. No, es diferente. ¿Por qué es diferente? En la mediación, él o la mediadora, un abogado, es un vehículo de información entre las partes que sin abogado, por lo menos no es requisito, sin abogado ni abogada, participan en un ámbito de neutralidad, confidencialidad en una audiencia y frente a la información que él o la mediadora permite que entre las dos partes divulguen, las propias partes construyan una resolución al conflicto que las aquejaba. Es decir, que él o la mediadora no interviene en la construcción de la decisión, sino en la información que las partes depuran para que las propias partes construyan la decisión. Contrariamente, en la conciliación, él o la conciliadora directamente interviene en la construcción de la decisión. Acerca, facilita posiciones.
Por eso es que en general, en las audiencias de conciliación, los y las abogadas ingresan. ¿Mm? Es una construcción colectiva. Y diferentemente la autocomposición, seguramente muy pocos o pocas han escuchado sobre esto, está regulada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y en qué consiste? La Fiscalía, dentro de su propio ámbito, cita a las partes para que, con la colaboración o no de un mediador o una mediadora, realice una audiencia con la finalidad de construir una composición al conflicto que detonó su intervención. Es una mediación sin la necesidad de que intervenga una mediadora, sino la fiscalía, él o la fiscal, con él o la defensora, con las partes, puede haber un asistente de la Oficina de Asistencia a la Víctima, una representación, si hay una persona niña, de la asesoría, pero dentro de un ámbito judicial, con la intervención de todos estos actores y actrices, se autocompone el conflicto. Se describe en un acta y el caso finaliza. Como ven, son 3 escenarios diferentes, pero todos tienen en común, ¿qué cosa? Que el proceso no continúa y que la resolución no es en el marco de un juicio oral y público, una sentencia, o de otra forma, sino con la intervención de las propias partes con o sin asistencia letrada. ¿Qué es importante? En todos los métodos alternativos se evalúa la decisión de la persona damnificada, son métodos voluntarios, su vulnerabilidad, como hablamos de escenario de violencia de género, se evalúa la asimetría de poder, esto es la relación desigual de poder. Para eso, como lo vimos antes, es obligatorio contar con informes especializados de oficinas especializadas para evaluar si la víctima tiene un empoderamiento que le permite transitar o no un escenario de estas características, con la salvedad que voy a comentar ahora. En contexto de violencia de género, voy directamente a ir a esta filmina y luego voy a rebobinar. La Ley Nacional 26.485 en su artículo 28, última parte, ¿qué dice? Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación, tal cual la norma lo establece. Motivo por el cual, empiezo por el final, todo lo que les dije se aplica, pero no para casos que tengan contexto de violencia de género. Y cuando hablo de casos, digo en materia penal, civil, laboral, comercial, en todas. Sé que en muchas ramas del derecho esto no se evalúa y situaciones que tienen un contexto de violencia de género se concilian o se median. No debe pasar, está legalmente imposibilitado. Ahora bien, no solo es porque a nivel nacional lo establece el artículo 28, última parte de la Ley Nacional 26.485, que cada provincia además adhirió, sino porque internacional y regionalmente tenemos este escenario. El comité que controla cómo se aplica en los Estados partes la Convención para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, emite recomendaciones. En la Recomendación General 33, ¿qué dice? Refiere a los Estados partes que aseguren que las mujeres accedan a la justicia, abarquen la mayor protección de sus derechos para evitar que se las discrimine y empoderarlas como personas y como titulares de derechos. En la página 25, párrafo 58 de esta recomendación, dice, el comité recomienda que los Estados partes, y miren lo crucial esto, c, aseguren que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, no hay duda, bajo ninguna circunstancia se remiten a cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversia. Es decir que, a nivel internacional, la Recomendación General 33, esto es, el sistema internacional, prohíbe que se medie, concilie, someta a arbitraje, autocomponga cualquier escenario de violencia contra la mujer. Y continúa, dice, en esa misma normativa, en los incisos A y B, se autoriza la aplicación de estos métodos, pero, por ejemplo, para demandas laborales o divorcios que no estén dentro
de situaciones de violencia contra la mujer. Es decir, que si se dan escenarios en los cuales se medie o se concilie, y supongamos se lo haga, por ejemplo, en el marco de intervenciones a nivel civil, para despejar el entrampamiento de situaciones de violencia de género, debe primeramente elaborarse un informe sobre la situación de la mujer que se someta a una instancia alternativa como esta, para evaluar si va a participar fuera del ciclo de la violencia, fuera de un escenario y un contexto de violencia de género o no. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, esto es la Convención de Belén do Pará, al respecto nada dice. En su artículo 7 no lo prohíbe. Si no lo prohíbe, podría permitirlo. ¿Qué ocurre con las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad? En su parágrafo 43 dice que se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación. La mediación, conciliación, arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia. Continúa. En todo caso, antes de iniciar la utilización de alguna de estas alternativas, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas reglas. Leo de esta manera para que vean que no es que en las reglas de Brasil se dice, no, sí, todo se puede someter a mediación o conciliación. No, no, no. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto. Continúa, se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condiciones de vulnerabilidad, como la asistencia de profesionales, intérpretes, o que intervenga la autoridad estatal para niñas cuando fuera necesario. Es decir, que en las 100 reglas de Brasilia se establece la viabilidad de estos métodos alternativos, pero bajo determinadas condiciones. No es que se dice, no hay problema. La guía de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos, ¿qué establecen? Que la víctima se sitúa en una especial relación de vulnerabilidad. Pueden existir lazos emocionales muy fuertes con su agresor y, en no pocas ocasiones, una natural resistencia a hacer públicos los hechos que atraviesa. Para asumir estos mecanismos de protección, se desenvuelven muchas veces de forma contradictoria respecto al estereotipado esquema que define la relación entre el agresor y la víctima. Por eso es que el Ministerio Público, como los demás operadores, debe asumir una especial sensibilización tanto por el hecho de extensión del problema, como por el hecho que en este tipo de delitos es dificultoso medir el real riesgo para la seguridad de la víctima, que resulta imprevisible e incontrolable. Por eso es que en el artículo 3 de las guías de Santiago, cuando sobre medidas alternativas al proceso se habla, dicen que los sistemas procesales son diversos en cuanto a la utilización de estas medidas como alternativas al seguimiento de un proceso penal de investigación y eventual castigo de la conducta. Es decir, cada país tiene un sistema diverso, pero la premisa es asumir que dentro de la soberanía de cada Estado se establezcan límites. Ante la eventualidad de la decisión, esto es, de transitar una etapa de mediación, conciliación, no cabe perder de vista que la contemplación de la víctima y sus intereses es un factor esencial para adoptar este tipo de sistemas. Como regla mínima, establece que hay que regular un sistema en el que se proponga, primero, el fin primordial, que es la mayor, mejor y más rápida reintegración de la víctima en la situación anterior al momento de sufrir el delito. Hay que estudiar si los delitos sobre los que se puede aplicar este proceso deben contemplar no solo la afectación mayor o menor de interés público, sino que permitan a la víctima moverse con plena libertad y garantía para que pueda defender sus intereses e intenciones, que la víctima sea informada con absoluta claridad sobre las consecuencias que puede tener tanto para ella como las demás partes asumir una solución de esta naturaleza. Es decir, que sepa que si media o concilia, no continúa el caso. Por ejemplo, hay que hablar en criollo. La cesación de sus expectativas o la imposibilidad de acudir a vías procesales distintas. Bueno,
Es decir, que en la Guía de Santiago lo que se dice es, cada Estado tiene su soberanía. Ahora, si van a establecer este tipo de métodos, establezcan ciertos requisitos. No es un viva la pepa. Y por último, la Ley Nacional 26485 es terminante. No pueden aplicarse. Con lo cual, si interpretamos armónicamente lo que compartí con ustedes a nivel nacional, a nivel internacional, regional y nacional, la interpretación que prima es la interpretación por la cual en la República Argentina, en función del seguimiento de la Convención de la CEDAW, está prohibido establecer este tipo de métodos para cualquier caso que se encuentre en un contexto de violencia de género. Deben establecerse muy buenos argumentos para desbaratar el artículo 28 de la Ley Nacional 26485 y estipularse que, por ejemplo, en un caso laboral, establecerse en un caso laboral que es una situación de moving y no una situación laboral de violencia contra la mujer, por la cual se imposibilite, por ejemplo, una solución alternativa al dictado de una sentencia a través de un magistrado o una magistrada en el marco de una audiencia conciliatoria. Bueno, esto es lo que comparto con ustedes. Todo lo que en estos métodos alternativos les indiqué es la normativa vigente, no puse nada en lo personal. Y ahora sí, lo que tengo que agregarles es que desde mi punto de vista, hasta tanto no se modifique la Ley Nacional 26.485, que es adherida por las provincias, en su recepción, con lo que también la Corte Suprema establece en relación con los seguimientos de los organismos internacionales que se vinculan con los instrumentos internacionales que rubricó la República Argentina. La CEDAW integra el bloque normativo y constitucional federal de la República Argentina, con lo cual si lo ligo con la Ley 26.485, debo decir que constitucionalmente está prohibido, ¿no?, aplicar este tipo de métodos en situaciones de violencia contra mujeres. Por último, finalizo con la suspensión del proceso a prueba. Sé que me quedan 2 minutos, voy a hacer rápido, a muchos y a muchas le quedarán cuestionamientos al respecto, me verán en otra intervención. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en suspensión del proceso a prueba? Lo siguiente, primero, el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará nos apunta a lo siguiente, que toda mujer tiene que tener un acceso efectivo a justicia, que se debe prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres y que el ámbito eventual es un juicio oportuno. Para hablar más fácil, la Convención de Belén do Pará no dice en ningún lado que todos los casos de violencia contra las mujeres tengan que someterse a un juicio oral y público. No lo dice. Y volvemos a lo que antes dije. Si la norma no lo dice, no pongamos en la norma lo que la norma no dice y con claridad establece. ¿Qué pasó en el fallo Góngora que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 2013? Se analizó en un caso puntual en el que 2 mujeres habían sufrido 2 hechos diferentes de abuso sexual sin acceso, si debía ese caso transitar una etapa de suspensión del proceso de prueba o no. Fue un caso puntual. Y la Corte lo que estableció ahí es que, con una mirada particular de la Convención de Belén do Pará, sostuvo que la suspensión del proceso a prueba era inviable en casos penales en contexto de violencia de género. Para eso lo que sostuvo es que la Convención de Belén do Pará, cuando hablaba de investigar, sancionar y prevenir, lo hacía con la remisión directa a una etapa de juicio oral y público. Y esa remisión directa anulaba la posibilidad de la suspensión de un proceso. Lo resolvió la Corte en ese caso en concreto. ¿Qué pasó? Primero, en el caso Góngora, lo que había ocurrido, primero es que no se había relevado la opinión de las víctimas. Eso es crucial. En la suspensión del proceso a prueba, ahora en todos los procedimientos penales en la República Argentina, se establece que la opinión de la víctima es relevante. En poquitos,
hasta es vinculante, pero cuanto menos es relevante. Por eso es que lo que tenemos que tener en cuenta del fallo de Góngora es lo siguiente. En Góngora, la Corte Suprema en realidad lo que quiso es que el Servicio de Justicia evaluara un cambio de mirada sobre la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en procesos penales en contexto de violencia de género. ¿Para qué? Para, entre comillas, no rifar las investigaciones y que todo termine con una suspensión del proceso a prueba. ¿Por qué digo esto? Miren, a menos de un mes del dictado de Góngora, el Tribunal Oral en lo Criminal 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los integrantes había antes intervenido como relator en la Corte Suprema, dicta este fallo. En este fallo, lo que se establece es lo siguiente. Primero, en ningún lado en Góngora dice que se prohíbe la suspensión del proceso a prueba. Realizan una interpretación por la cual lo que entienden es que se contrapone la suspensión del proceso a prueba con el lineamiento de que la víctima acceda a un juicio oportuno. Pero lo que se establece en este fallo, de manera, desde mi punto de vista acertada, es que en la Convención de Belén do Pará no se prohíbe en ningún lado que la suspensión del proceso a prueba pueda aplicarse en este tipo de investigaciones. Bueno, es lógico, no van a regular la suspensión del proceso a prueba a nivel interamericano en la Convención de Belén do Pará. Pero lo más importante de este pronunciamiento es que aquí los integrantes fueron 3 varones, es que lo que dicen es que el Estado tiene que alejarse de esa postura paternalista por lo cual todo tiene que resolverlo de la forma en la que el Estado entiende que es lo mejor y sustraer los conflictos de todas las personas cuando quiere. No, a ver. Lo que hay que tener en cuenta en estos procesos primero es la opinión de la víctima. Es relevante. Entonces, hay que escuchar a la víctima. Y segundo, hay que evaluarse en cada caso en concreto, por razones de política criminal, si es viable o no la suspensión del proceso a prueba. Ni nunca, ni siempre. En cada caso en concreto, con cada mujer que atraviesa violencia en particular, en ese caso en concreto. Por eso es que luego de Góngora y de todo lo que se discutió, lo que debe analizarse desde mi punto de vista es la pretensión de la víctima. ¿Es relevante o es vinculante? Si tuviera que remitirme al artículo 5 de la Ley Nacional 27.372, es la Ley Nacional de Protección de Víctimas, diría que allí la legislación nacional se inclina más por una pretensión vinculante, vincula lo que la víctima diga para que un juez o una jueza resuelva. Si tuviera que remitirme al proyecto de Código Penal, que bueno, ahora está discontinuado en el Congreso de la Nación, el proyecto de Código Penal va por una posición vinculante. Si tuviese que remitirme a los últimos códigos de procedimiento penal de Salta y de Corrientes, sobre todo Corrientes, entre el Código Procesal Penal de Salta y el de Corrientes hubo algunos que modificaron, pero sobre todo el de Corrientes, es claro que la suspensión del proceso a prueba en materia penal es inviable tanto en Salta como en Corrientes. Sí, no pueden concederse suspensiones del proceso a prueba en casos penales que tengan contexto de violencia de género. Son 2 procedimientos penales en particular. El resto de las provincias de la República Argentina no dicen esto. Se discute en cada caso en concreto acorde con lo que la Fiscalía, que es la autoridad pública, plantea ante un juez, una jueza o una audiencia. Pero entonces lo que tenemos que evaluar acá es, y lo que está en discusión, tal como lo decía Foucault, todo esto es una discusión de poder. Lo que acá se discute es a quién se le expropia el conflicto y de qué manera. Bueno, hay que discutirlo. No quiero inclinarme de una o de otra manera. Lo que digo es que esta es la discusión actual que nos obliga a tener un cambio de mirada. Y esto incide en los roles que le cabe a cada actor y actriz en los modernos sistemas de proceso penal. Porque la Fiscalía tiene la obligación de relevar la opinión de la damnificada en cada caso en concreto. Si evalúa que es favorable la concesión de la suspensión del proceso a prueba, tiene que, cuanto menos,
delimitar un contenido en concreto al esquema de suspensión del proceso a prueba, que tiene reglas. Para muchos y muchas que no conocen, la suspensión del proceso a prueba es un instituto que se dicta por un determinado tiempo, que puede ser de 1 a 3 años, y la persona que accede, esto es, la persona a la cual se le suspende la continuación de ese proceso penal por 1 a 3 años, se compromete para con el Estado, de Chaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esté, a cumplir con reglas de conducta que una oficina controla. Eso se conoce como dispositivos. Bueno, la Fiscalía debe evaluar cuáles son los dispositivos que en caso de violencia contra las mujeres mejor se ajustan. Por ejemplo, si un defensor o una defensora plantea que para su asistido lo mejor es que vaya a pelar papas al puerto y el hecho era una agresión reiterada física contra la persona, me parece que no tiene vinculación alguna. Bueno, entonces la Fiscalía debe evaluar eso y oponerse. La Fiscalía debe valorar también si hay que reparar o no el daño. Por ejemplo, si hablamos de un daño a nivel psicológico, hoy en día es obligatorio, obligatorio, desde el punto de vista de la acusación, debe evaluarse si el varón que quiere acceder a una suspensión del proceso a prueba tiene que solventar un tratamiento psicoterapéutico o hacerse cargo de la continuación del tratamiento de la mujer. Y el organismo técnico, la Oficina de Asistencia a la Víctima, tiene que continuar en el empoderamiento de la mujer. Del otro lado, la defensa, ¿qué tiene que hacer? Controlar que efectivamente la acusación hubiera acreditado un contexto de violencia de género. Porque esto va a incidir en la concesión o no a la persona que asiste, al varón, de la suspensión del proceso a prueba. También debe controlar el contenido. Es así, no puede plantear cualquier escenario. Debe plantear escenarios, pero además escenarios cumplibles para los varones que asisten. Por eso es que las defensas tienen que trabajar con equipos interdisciplinarios, para evitar que los varones firmen suspensiones del proceso a prueba que después incumplan. Entonces es importante que trabajen con organismos técnicos. Y él o la juez tiene que controlar que efectivamente exista el contexto de violencia de género. ¿Cómo? Mediante el objeto de imputación que la Fiscalía elaboró. Y luego debe intervenir con mucha proactividad en el contenido. Si las partes tienen falencias en establecer el contenido, lo voy a decir de la manera más fácil, las reglas de conducta siempre son potestad de él o la jueza. Con lo cual puede establecer las pautas que mejor considere necesario. Porque de hecho la concesión está en cabeza del juez. La suspensión del proceso a prueba es un derecho que toda persona en el marco de un proceso penal puede solicitar. Tiene el derecho a pedirla por el fallo a costa, pero no a obtenerla. La Fiscalía puede oponerse o no por razones de política criminal. Y siempre, 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 siempre la decisión está en cabeza de un juez o de una jueza. Por eso es que hoy en día la opinión de la víctima es relevante. Siempre hay que escuchar a la víctima. No puede resolverse una suspensión del proceso a prueba en contexto de violencia de género sin que la víctima participe y sin que el juez o la jueza la escuche. Les agradezco mucho. Quiero terminar con esta palabra o con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Quizás alguno o alguna me ha escuchado, que a veces creemos que lo que hemos logrado es solo una gota en el océano, pero sin ella el océano estaría incompleto. Es decir, cada uno, cada una, de manera aislada, somos insuficientes en provocar un cambio o de, incidir en alguna decisión, pero si nos reunimos más, nos capacitamos más en este tipo de intervenciones, en el abordaje de la violencia de género, tenemos este tipo de intervenciones, de capacitaciones, escribimos, de a poquito vamos a provocar un cambio. Hoy no ocurre lo mismo que hace 5 o 10 años atrás. Empecé en el año 2012 en una fiscalía en violencia de género, tenía muy poco conocimiento, me gustó mucho, o sea, por motu propio quise capacitarme y el escenario de hoy en día no es el de hace 10 años atrás. Claramente no es así, ni tampoco con el que trabajé cuando tenía 18 años. Por eso es que
quiero también, como aliciente, potenciar a que cada uno y cada una desde su ámbito, ¿no? Colabore para que con un granito de arena provoquemos un cambio en el marco de abordar de una manera diferente las situaciones de violencia que atraviesan toda mujer. Dejo de compartir pantalla y estoy abierto al ámbito de preguntas y de respuestas. Sí, bueno, en primer precisamente lugar, 7 preguntas, sí, 2 apreciaciones y tenemos 20 minutos, así que le voy a ir leyendo la primera apreciación que tiene mucha relación con la primera pregunta. Dice Yamila Duarte, la violencia no tiene género. En mayor medida son mujeres las víctimas, también hay hombres que son víctimas. Paula Villordo dice, sí, hay varones que son víctimas. Y esto se relaciona con la primera pregunta que hace la señora Carvalla. Dice, la mayoría de las veces la violencia... ¿No se escucha? Caro, me parece que te quedaste sin señal. Caro. Bueno, además de las preguntas que estaba leyendo Caro, que no nos ve, la verdad que todo el mundo, todos los participantes están felicitando al disertante por la excelente clase, muy clara, concreta, muy práctica, la disertación del doctor Quirno, excelente clase, muy buena la explicación, clara y completa. La verdad que agradeciendo a todos que hay que concientizar más a la sociedad de esta problemática, excelente disertación. Sinceramente, creo que todos los presentes en la clase de hoy han estado atentos a todo lo que Matías has expuesto con mucha claridad y te agradecemos muchísimo que haya sido también con un lenguaje claro para que lo puedan entender absolutamente todos. También hay gente que ha dicho que han nombrado a las psicólogas que estaban, y a las asistentes sociales también. Así que, bueno, acá hay una pregunta que voy a leer mientras tanto, que dice, un fiscal que recibe la denuncia puede dictar una medida cautelar urgente, como por ejemplo una exclusión del hogar o prohibición de acercamiento. Claudia Araujo hizo la pregunta, ¿sí? Sí. Porque aproveché del final para adelante, quería ver algo para responder. Claudia, te comento lo siguiente. Si tuviéramos que remitirnos a lo que la ley 26.485 establece, un o una fiscal no tiene normativamente la facultad de dictar una medida de estas características. Si, supongamos, un fiscal está frente a una situación de flagrancia y detiene a un varón en un escenario de violencia de género, bueno, primero que lo que ya instauró es un escenario de detención. Y después lo que tiene que evaluar ante un o una juez es si solicita el encarcelamiento preventivo o si trabaja en alguna de las provincias que tiene un moderno sistema de proceso penal, directamente impone o solicita una medida restrictiva menos gravosa. Y te comento, Claudia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se modificó el Código Procesal Penal, la última vez fue hace casi 1 año y medio, ahora los y las fiscales, cuando detienen a una persona, tienen la facultad de imponer cualquiera de las medidas restrictivas que están reguladas en el artículo 174 del Código Penal y disponer entonces la soltura de la persona o hasta puede imponer el arresto domiciliario sin que deba solicitar la intervención del juzgado. En todo caso, si la persona sobre la cual recae con su asistencia legal están en desacuerdo, tienen 24 horas para que en 48 horas en una audiencia ante el juzgado se rebata esa imposición o se morigere. No ocurre lo mismo con la prisión preventiva, esto es con el encarcelamiento preventivo, que es la medida más grave a nivel cautelar en un proceso penal. Ahí sí, siempre debe solicitarse la audiencia ante el juzgado para que se resuelva. Pero pueden ver entonces con un ejemplo claro
cómo ha cambiado un poco también el panorama. Coincido en que debiera discutirse, porque la ley nacional 26485 data de un momento diferente, si hoy en día siempre debiera un o una juez dictar esas medidas preventivas o si contrariamente pudiera hacerlo un o una fiscal y luego, o sea, ajustarse esa ley para que pueda provisoriamente dictarla un fiscal, una fiscal y quizás en 24 horas establecer obligatoriamente una audiencia para que un o una juez revise y homologue, restrinja o haga cesar. Quizás es una modificación que debiéramos analizar. Yo creo que debiéramos ir por este carril, ¿no? La ley tiene una mirada, digamos, muy moderna, pero dentro de un sistema más viejo, ¿no? Un sistema en el cual estas divisiones entre fiscal que actúa, pide, jueza que definen en una audiencia y demás, es un sistema distinto al tradicional en donde él o la jueza prácticamente intervenía en todo. Decía, de una manera se hace esto, lo otro, bueno. Esa figura tan activa de un magistrado o magistrada a nivel penal, hoy en día tiene un rol diferente en los modernos sistemas de proceso penal. Vos estás... si querés, Claudia. ¿Estás leyendo? Sí, vos estás leyendo el chat. Sí. Dice Mariel Linardi. Disculpen, pero voy de atrás para adelante. Mariel Linardi dice, doctor, ¿qué piensa de los juicios abreviados en los delitos en contexto de violencia de género? Mariel, para muchos y para muchos, el juicio abreviado en materia penal es, por así decirlo, un mini juicio. O sea, en lugar de que la persona transite una etapa de juicio oral y público, admite la responsabilidad, pero negocia con la fiscalía, esto está establecido, una pena diferente a la que le cabría si en una audiencia de juicio oral y público la fiscalía prima con su versión y logra que la pena que en un juicio la fiscalía solicita es la que se le imponga. En los juicios abreviados se negocia una pena menor, pero esa pena menor implica que la persona tiene una condena con la admisión de su responsabilidad. En los procesos penales en contexto de violencia de género, no está prohibido en ningún lado aplicar los juicios abreviados. De hecho, y en la práctica, la verdad que se aplica mucho. Sí, quiero ir por este lado. Hoy en día se pone la lupa en los procesos penales de abuso. Porque se ve mucho, y se está discutiendo, o para no utilizar un gerundio, se discute si es viable o es lógico que la autoridad estatal, el Ministerio Público Fiscal, negocie un escenario, por ejemplo, de abuso sexualmente ultrajante, con una pena gravosa, en detrimento de un cuadro de abuso sexual simple. Es decir, que para obtener una condena, en un caso difícil, la Fiscalía baje las expectativas y logre una condena por un escenario de abuso sexual simple, en lugar de ir a un juicio oral y público y arriesgarse para obtener una condena por un escenario de abuso sexual gravemente ultrajante. No está prohibido. Lo que entiendo que quizás debiera estudiarse allí es lo siguiente. Primero, la opinión de la víctima con la intervención, desde mi punto de vista obligatoria, de organismos técnicos para evaluar su decisión. Si la víctima quiere ir a un juicio oral y público, es su decisión. Y si lo anudo con el juicio oportuno de la Convención de Belén do Pará, es su pretensión. El Estado tendrá que recurrir con las herramientas que tenga. Y también las autoridades máximas de los ministerios públicos fiscales tendrían que establecer una guía y un marco de actuación en este tipo de casos complejos, para evaluar cuándo la Fiscalía, de manera, no digo tabulada, porque no, la verdad que no es matemática, pero de una manera objetivable y argumentable, puede negociar estos escenarios o no. Creo que es una forma de iniciar un proceso racional para abordar este tipo de situaciones.
no iría por la prohibición, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que a veces la respuesta no es, en todos los escenarios, un juicio oral y público. Convengamos que muchas mujeres tienen dificultades emocionales para transitar un juicio oral y público. Para empezar, salvo quienes trabajamos de esto, nos preparamos y capacitamos, nadie nació ni para ser testigo, ni imputado, ni atravesar un proceso penal, si no estudiamos abogacía y no trabajamos de esto. Es una situación estresante. Imagínense para una persona, una mujer, que atraviese y que tiene esta vulnerabilidad. Continúo. Disculpame, Claudia, que estoy feliz. Muchas gracias por los comentarios. Coincido lo que comentaron unas compañeras antes en relación con que la violencia no distingue géneros, es así. Y lo que pasa es que estamos abordando las situaciones de violencia que atraviesan mujeres, ¿no? O sea, eso lo aclaré antes y no implica que todos los géneros tengan o no tengan protección o estén en estado de desprotección. Eso no es así. Excelente. A ver, sigo. Bueno. Gabriela Boschetti, que creo que se anuda con un par de comentarios previos. Es un punto importante porque cuando se denuncia sin la anuencia de la víctima, en caso de lesiones, la fiscalía siempre archiva. Bueno, no toman en cuenta, por así decirlo, las denuncias reiteradas, el ciclo de reconciliación, y esto lo leí antes, creo que había varios comentarios en relación con victimización, revictimización, reconciliación. Con ustedes no compartí tanto material, porque la verdad no quería bombardearlas, ¿no? Tenía un montón. Hay muchos pronunciamientos judiciales en relación con ¿qué? Con que la reconciliación de una mujer que atraviesa violencia con su presunto agresor, digo presunto porque si no es condenado es presunto, en los términos de la investigación penal o no, hoy en día se considera irrelevante. No es una postura dominante, pero se analiza que la reconciliación, desde el punto de vista de una investigación penal, no tendría incidencia. Creo que cada caso en particular, como lo vimos, amerita un estudio en particular. Si no, volvemos a ficciones. Así como está la ficción del buen padre de familia, del hombre de negocios, general, alrededor del varón, establecemos ficciones que tienen más que ver con la guitarra que con un estudio en concreto. Y a mí, en general, me gusta ir por lo objetivable, ¿no? Con alguna experiencia demostrable, porque si no, después es muy difícil. Voy a ir de esta manera. Siempre el ciclo de los estudios y de las ciencias sociales van de uno a otro extremo. Y me parece a mí que lo que tenemos es que tratar, en función de la historia que atravesamos, de no establecer relaciones pendulares, sobre todo cuando de justicia se trata. Tenemos que tratar de analizar todo lo que se ha hecho para, en lugar de tener péndulos en las respuestas, tratar de ir por caminos que nos permitan justamente tutelar de manera efectiva la pretensión, en este caso, de una mujer que desea acceso a la justicia y a justicia. Para eso, desde mi punto de vista, primero hay que capacitarse y luego hay que establecer interacción e interdisciplina, jurídica, psicológica, sociológica, antropológica, trabajo social. Es un desafío. Reconozco que en muchas provincias hay más o menos recursos, pero los hay. Si ustedes vieran, recursos hay. El tema es coordinarlos. Es un inconveniente que se ve en algunos lugares. Bueno, ese quizás es el desafío y el granito de arena en el cual debiéramos apostar cada uno y cada una desde el lugar en el que estemos. Y también es importante establecer guías. ¿Para qué? Para, no digo eliminar, pero para evitar que cada uno, cada una tenga su librito. A mí me encantan un montón de cosas que hago, pero si tenemos ciertos pisos, los pisos evitan ¿qué? Situaciones de arbitrariedad. Los techos, que es la parte superadora, perfecto, cada lugar los puede establecer, pero al menos que tengamos pisos. Por ejemplo,
No puede ser que las situaciones de acoso en espacios públicos tengan desprotección en un montón de lugares. O sea, para simplificarlo. Si una mujer camina por la calle y un varón le dice un piropo, sin agredir, sin amenazarla, ¿no? Pero le dice un piropo y con un dedo le toca el pelo, esa es una situación invasiva, es una situación de acoso. No puede ser que no tenga respuesta en prácticamente ninguna de las provincias. No puede ser que si no es un delito, si no es una situación de abuso sexual, quede impune. Y lo digo, no lo digo como integrante y como estudioso, quizá entre comillas, del tema, sino porque verdaderamente es una situación lesiva y chocante. Ojo, de la misma manera que si un varón la padece, el tema es que estructuralmente el varón difícilmente padezca esa situación. Entonces, si alguno o alguna me dice, no, bueno, pero ¿qué pasa con los varones? En la práctica, seamos sinceros y sinceras, difícilmente tenemos situaciones en la cual un varón dice que una mujer se le acercó, le dijo un piropo y le quiso tocar el pelo. Ocurre a la inversa. Bueno, como ocurre a la inversa, los estudios giran en relación con ¿qué? Con la casuística. Y la casuística va más por la cantidad de casos, justamente por eso casuística, que ameritan una intervención a nivel de estudio de las disciplinas. Virginia Pascual dice, ¿a qué hace referencia con la revictimización? ¿Cuál es el sentido? Una mujer que atraviesa violencia en función de lo que hoy hablamos, resulta víctima. Hoy en día se discute, ¿no? Si hablar de víctima o no, pero bueno, es una mujer que atraviesa violencia. Históricamente, si esa mujer recurre al servicio de administración de justicia en materia penal, se la encuadra como víctima, como persona damnificada. ¿Por qué? Porque fue víctima de un hecho. ¿Sí? Ya cuanto menos fue víctima de un hecho. Revictimizar significa que nuevamente sea víctima, para hablarlo de manera más fácil. ¿Y de qué manera nuevamente es víctima? Si desde la propia institución se realizan conductas, acciones que emocionalmente la vulneran. Por ejemplo, si transitó un episodio de maltrato sexual y quien la entrevista todo el tiempo le pregunta, digamos, todo el tiempo las preguntas van en contra de descreer de su relato, claramente la persona que la entrevista, desde la propia institución, la está revictimizando. La función de quien entrevista no es creer o descreer. Eso es una función posterior en otro ámbito. La toma de una denuncia es la recopilación de información, por eso es que hay que cambiar con la mirada. Cuando en la fiscalía entrevistamos, la entrevista no tiene que ver con que si le creo o no le creo. Tengo que obtener toda la información posible para que pueda construir con la mejor información y de más alta calidad el escenario que permita construir la mejor respuesta desde el punto de vista del Estado. Como Estado, tengo que brindar la respuesta que mejor se ajuste a la pretensión de la persona que llega. Si es un contexto de violencia de género, lo será, pero puede ser cualquier otro contexto. Esa es la mirada que tenemos que tener. Siempre tendemos ¿a qué? A creer o descreer. Y muchas veces, o en general, eso tiene que ver con subjetivismos. Si objetivamos más, tendremos mejor análisis para responder. Me parece, o por lo menos es del modo en que lo veo, ¿no? Hay una preguntita más. Sí, por favor. ¿Cuál sería la sanción más efectiva ante la problemática de la violencia de género? Y es una pregunta, la verdad que compleja, ¿no? Si respondo de una u otra manera, hablaría mal de mí, porque amerita, ¿no?, un estudio mucho más profundo. En principio, para abordar la situación de violencia contra mujeres desplegada por varones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde partimos. Es decir, saber cuál es el escenario. Y, como ustedes verán, lo verán familiarmente, lo verán profesionalmente, porque esto nos atraviesa a todas y a todos. La mayoría no tienen claro cuándo se da una situación de violencia de género. Y vean en sus ámbitos familiares, cuando se reúnen, qué rol le cabe a la mujer y qué rol le cabe al varón. Vean en sus
unidades familiares, cómo se reparte la dinámica. Cuando se enferman nuestros hijos y nuestras hijas, vean quién está siempre detrás o no. Son situaciones que ustedes miran, no, bueno, no, todo tiene que ver con todo. Se empieza desde lo básico y después se sube. Siempre digo lo mismo, no trabajo con perspectiva de género y en mi familia no tengo perspectiva de género. Sí, tengo perspectiva de género o no la tengo y me atraviesa en toda mi forma de ser. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final, Matías, o sea que la verdad que hay muchísimos comentarios y sobre todo expresiones de gente que ha estado atenta todo el tiempo a la clase. Y como decís vos, por ahí las preguntas no se pueden responder en un minuto, así que creo que la verdad que la exposición ha sido totalmente satisfactoria, muy clara, y bueno, estamos muy contentos de haberte recibido en esta diplomatura, así que bueno, ya te vamos a despedir gratamente porque ha sido realmente una clase muy enriquecedora y te agradecemos muchísimo que hayas podido participar con nosotros en esta diplomatura. Claudia, la verdad que para mí es un honor, sinceramente, valoro mucho, sé el desafío y quienes integran esta diplomatura y todo lo que le han puesto, la verdad que es sumamente provechoso, muy pero muy bueno. Obviamente cuenten conmigo, pues la verdad es que para establecer este cambio de mirada, estas diplomaturas vienen como anillo al dedo y sobre todo para que abran el espacio a personas que intervengan o no en el ámbito público y privado desde el punto de vista de la abogacía, sino también a otras ramas y a otras personas, porque de esa manera es la que, con el contraste de miradas e información, es cuanto más herramientas vamos a tener para establecer un sendero diferente a la hora de abordar este tipo de casos. La verdad que me sentí muy a gusto y como siempre digo, cuenten conmigo, también invito a todos y a todas. Dirijo, entre otras, una revista que es digital, pero también tiene una versión por ahora en papel, que es de IJ Editores. Sí, después a ver, comentarios, ¿dónde lo puedo poner acá abajo? Bueno, no lo tengo acá, pero es IJ Editores, revista de Derecho Penal y Procesal Penal. A quienes quieran publicar, acompañamos en sus primeras publicaciones o en otras, así que los invitamos como también a que si tienen alguna duda o consulta me escriban o participar en alguna otra coordinación y publicación. Agradezco muchísimo, muchas gracias Claudia, Carolina, Milagros, al Poder Judicial de Corrientes, a Formarte y a la Universidad de Chaco Austral. Tengo gente muy querida en todos los espacios. Bueno, muchísimas gracias Matías, un gusto, un placer. Y bueno, seguiremos en contacto para seguir trabajando en esta temática. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.